Los restos hallados el 30 de julio pasado en el Batallón 14 del Ejército pertenecen a Luis Eduardo Arigón, militante del Partido Comunista que tenía 51 años cuando fue secuestrado y desaparecido el 14 de junio de 1977 durante la dictadura. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informó ayer en conferencia de prensa que la identidad fue confirmada en un 99,99% por el laboratorio del equipo argentino de antropología forense, donde se analizaron las muestras de ADN. Percivale agregó que Arigón había sido privado ilegítimamente de su libertad, torturado y desaparecido por el solo hecho de resistir a la dictadura. Y confió en que haber encontrado sus restos permita dar un poco de paz a su familia y a toda la sociedad. En la conferencia de prensa también participaron la antropóloga forense Alicia Luciardo, que lidera el grupo de investigación de antropología forense en Uruguay, el ministro de Defensa, Armando Castay de Bat, Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y Sabina Arigón Barrocas, una de las hijas de Luis Eduardo Arigón. En la primera fila, en la platea, se encontraba una representación de madres y familiares de detenidos desaparecidos, en particular Ignacio Randonea, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Randonea, buen día. Buenos días. La primera pregunta es la más o menos obvia ante una noticia como esta. ¿Cuál fue la reacción de ustedes al conocer la identidad? Los restos ya habían sido ubicados, faltaba conocer de quién se trataba. Bueno, habíamos estado trabajando y bueno, la reacción fue, lo primero fue avisarle a contactarnos con la familia, con Sabina, y bueno, y agilizar todo lo que fuera necesario, ¿no? Por un lado, bueno, por otro lado, en lo afectivo, en lo personal, digo, que nos pasó a todos porque lo compartíamos, bueno, la tranquilidad de que se había podido identificar rápidamente. Uh-huh. Era una de las posibilidades, efectivamente. La familia de Arigón pensaba en que podía tratarse justamente de él, este arresto, este hallazgo. Sí, que había la posibilidad y por lo tanto, digo, no fue una noticia que cayera así como de improviso. ¿Y qué marca, qué implica en todo el proceso de búsqueda de restos detenidos desaparecidos esta novedad de ayer? Bueno, primero que nada, que los restos, que nuestros familiares están desaparecidos y que están en predios militares. Después, bueno, aparentemente indicaría que los desaparecidos en ese periodo en el centro clandestino de detención de La Tablada habrían sido enterrados en el 14. Todavía son pocos como para sacar una conclusión firme, pero hace presumir más eso. ¿Qué implica con respecto a la búsqueda tal cual continúa ahora? Y bueno, se debe continuar la búsqueda, o sea, lo que están haciendo, continuarlo, ¿no? O sea, reafirma que, bueno, que ahí y aparentemente en esa zona del predio militar del 14 habría más restos. Sí, recordemos que en ese mismo predio se hallaron los restos de Amelia Sanjurjo, Ricardo Blanco Valiente y Julio Castro. A eso estaba aludiendo usted recién. Exactamente. En particular, ¿de qué manera ustedes están coordinando esto con el equipo que dirige Alicia Luciardo? Bueno, quien lo coordina es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es quien está a cargo de la búsqueda. Nosotros coordinamos con ellos, mantenemos un diálogo fluido, pero no nos corresponde a nosotros ni delimitar zonas, ni planificar nada. Eso se hace desde la institución el director Wilder Tyler, que está a cargo de la búsqueda. Uh-huh. ¿Qué tipo de contacto mantienen justamente con el instituto y con quienes llevan adelante la búsqueda? Muy fluido, es más, hay constituida una mesa de trabajo que no funciona como tal, no nos reunimos oficialmente, pero mantenemos el contacto y cuando necesitamos nos reunimos con Wilder Tyler, con la Fiscalía y madres y familiares, sea para ubicar
para los temas de ADN, pero a su vez, bueno, Madrid Familiares, toda información que recibe sobre posibilidades de enterramiento, porque nos llegan informaciones a nosotros se la pasamos a la institución para que la trabaje. Para ir cerrando la conversación, Randonea, ¿cómo se entiende esta especie de entredicho que usted terminó teniendo en el día de ayer con el ministro de Defensa Nacional a raíz de una pregunta que le hicieron a Castaing Debat? Bueno, me parece fuera de lugar la respuesta del ministro en la medida que nos trata de responsabilizar. Primero que nada, es una pregunta que le hacen sobre la conducta, sobre la política del gobierno, sobre este tema, y le echa la culpa por un lado al Frente Amplio y por otro lado también nos echa la culpa a nosotros, mintiendo, porque a ver, para el oyente que capaz que no está enterado de cómo se dieron las cosas, fue justamente en la conferencia de prensa de ayer, el ministro era uno de los integrantes de la mesa, se le hace una pregunta sobre el accionar del gobierno en cuanto al aporte de información sobre la ubicación de restos de desaparecidos, y Castaing Debat como que se adelanta a que se le preguntara eso que se ha planteado tantas veces, ¿por qué no se da la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen datos concretos? Y ahí fue cuando Randonea terminó siendo protagonista, porque lo miró usted cuando dio esta respuesta. ¿Pasó algo de esto? Sí, y me mencionó. Ahí está. Y la primera respuesta es, ¿por qué me venís a reclamar algo a mí que no se reclamó 15 años anteriores cuando la biología nos va jugando en contra a todos? Queda mucha gente que ya no está, y eso sucede en los dos lugares. Lo que nosotros podemos asegurar es que todo lo que nosotros encontramos y nos piden, lo vamos aportando. Esa fue la primera parte de la pregunta que hizo Castaing Debat. A ver, ¿qué contexto había? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué lo mira usted? Porque primero que nada, es un tema que lo hemos hablado y me mira a mí porque soy uno de los voceros de Madrid Familiares que reclama que se dé la orden de entregar toda la información. Digamos, este mismo reclamo, ustedes los periodistas saben que Madrid Familiares lo viene reclamando desde hace muchos años, anteriormente a este gobierno. Y aparte, hay un tema, que el actual ministro es Castaing Debat, el actual presidente es Lacalle Pou. Ergo, deben asumir ellos la responsabilidad de lo que hacen o dejan de hacer. Son ellos que deben responder a nuestros reclamos, que me respondan cualquier cosa menos echarle la culpa al gobierno pasado o echarnos llega a echarnos la culpa a nosotros diciendo que nunca lo hayamos reclamado. Nos quieren emparentar, critican la política del Frente Amplio. Es un problema entre Blanco y el Frente Amplio, lo resuelvan ellos, pero nos parece, Madrid Familiares venimos reclamando desde mucho tiempo que se deben generar políticas de Estado, que esta es una deuda del Estado con toda la sociedad y que es politiquería barata tratar de sacar réditos sobre el tema de los desaparecidos, quién hizo más, quién hizo menos. Es realmente vergonzoso, y más en el momento que estábamos ayer. Estábamos con un familiar que se le acababa de decir, es tu padre el que hallamos hace un mes. Me parece que es completamente desubicado la respuesta del ministro y completamente fuera del lugar. Y que debería reflexionar un poco más y responder por qué no da la orden, porque en definitiva lo venimos reclamando. Y si no lo hubiéramos reclamado antes, es lo mismo. ¿Por qué no da la orden él, con el presidente, a las Fuerzas Armadas para que entreguen la información? Esa orden, ¿ustedes entienden que sería efectiva? Nosotros entendemos que sí, porque, digamos, la estructura militar es 100% vertical. ¿Quién es el mando superior de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República y el ministro de Defensa. Entonces, ¿quién debe dar la orden? Es desde el Poder Ejecutivo. Este punto está claro que
es un motivo de controversia y de desacuerdo, ¿no? Porque la orden efectivamente no se da, no se ha dado en gobiernos anteriores y no se da ahora, ¿no? No se da ahora. Bueno, esperemos que el próximo gobierno, sea del color que sea, la dé. Es lo que estamos buscando y es por eso una de las razones por las cuales hemos pedido entrevistas a los presidenciales. ¿Por qué entiende usted que no se da la orden? ¿Cuál es su interpretación? Y bueno, yo no quiero no quiero prejuzgar por qué no lo da. Creo que sería bueno que ustedes como periodistas le preguntaran por qué no se da esa orden, independientemente, y no aceptando respuestas mediocres en el sentido, bueno, porque el Frente Amplio no lo hizo. Si no lo hizo el Frente Amplio, ¿por qué no lo hizo? Pregúntenselo a quien fue ministro de Defensa antes, y bueno, ¿y por qué no lo hace el actual gobierno? También, no me corresponde a mí. Yo soy sociedad civil, no soy gobernante, por lo tanto soy sociedad civil afectada por el Estado, y me corresponde, nosotros hacemos una demanda. Bueno, los gobernantes eligieron ser gobernantes, bueno, deben responder. Lo último, aparte de este reclamo que ustedes hacen a este gobierno y le han hecho a otros, como recordaba, ¿qué más, qué otro tipo de acciones podría llevar adelante el Ministerio de Defensa o el Poder Ejecutivo en esta materia de la búsqueda de restos? Bueno, por otro lado, podrían solicitarle, porque una cosa ya la orden se la pueden dar al personal efectivo, ¿no? O sea, que está en actividad. Solicitar la información de quien posea, ¿no? Información que la brinde. Eso sería una buena señal. Por otro lado, que le reconozco al actual ministro que fue diligente, o sea, que se preocupó en solucionar el tema del cable de UTE en el 13, ¿no? Sí, recordemos, un cable que implicó que las obras de excavación estuvieran trancadas, ¿cuánto tiempo? Más de 2 años. Más de 2 años. Que es realmente vergonzoso. Eso se solucionó cuando hubo voluntad política, se solucionó en un mes. Bueno, que haya órdenes del Ejecutivo para que toda la jerarquía del Estado ponga un poquito de buena voluntad en estos temas. Por otro lado, como lo decía ayer Willer Tyler, es necesario brindarle más fondos para que, bueno, si hay 10 sitios para excavar, bueno, se puede excavar en 10 sitios a la vez. O sea, venimos pero muy lentamente. Sí. ¿No? Ese sí que es un planteo de fondo, ¿no? Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa y, bueno, ya va a ser 50 años que la mayoría de nuestros familiares están desaparecidos. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Es tan inhumano lo que nosotros pedimos? Ignacio Errandonea, representante de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, le agradezco su participación esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día.